empezó a correr el tiempo rapidito, algunas informaciones. Este mes estuvo muy ajustado, tuvimos 3 actividades solamente en este mes, ¿verdad? La de Odessa con hermano Román, esta, y luego en 2 semanas, que es el 30 de abril, vamos a tener el tercer punto de apoyo en Friona, Texas, en la iglesia de Friona. Así es que todos invitados, hermanos, si alguien desea información al terminar, ¿verdad? Me da su nombre, le mandamos la información con todo gusto para que nos acompañe. De hecho, ahorita los hermanos de Friona debieron de haber hecho un trabajo la semana pasada para que pudieran venir, pero algo se les atravesó y ahorita están ahí trabajando en el templo haciendo una remodelación que teníamos que hacer ahí. Es que todos invitados en 2 semanas, abril 30, culto de apoyo en Friona. Otra cosa, hermanos, esto a lo mejor muchos no lo saben todavía, pero el día 2 y 3 de septiembre, si Dios lo permite, vamos a tener una fraternidad nacional en Lobo. Si Dios lo permite, van a estar hermanos del estado de California, Arizona, Nevada, Nuevo México, Texas, Arkansas, North Carolina, y de hecho ya tenemos el lugar rentado para esa actividad. Igualmente, si alguien desea más información de eso, podemos dársela. Es el 2 y el 3 de septiembre, si Dios lo permite, y los pastores ya saben que el 9 y el 10 tenemos el concilio estatal ahí en Lubbock. Así es que vayan conmigo, por favor, a Segunda de Corintios, capítulo 5. Antes de leerlo todos juntos, quiero darles algunas informaciones. Me gusta hacerlo, hermanos, para de alguna manera tenerlos ocupados y sobre todo en cosas buenas. Por cierto, ahorita que el hermano me decía que me iba a dar este tiempo, yo creo que todos estamos conscientes que me tocó uno de los tiempos más difíciles, ¿verdad? Porque cuando uno acaba de comer, ¿verdad? Muchos empiezan a decir amén y todo eso. Entonces, ¿qué les parece si nos cuidamos unos a otros? Cuida a su vecino, que no se duerma. Un codazo. Como ahorita tengo la autoridad delegada, le permito que le dé un pellizco al hermano. Amén. Bueno, si es hermano a hermano, hermana no, por favor, ¿eh? Hermana, hermano. Pero vamos a poner atención, les prometo no tomar mucho tiempo. De hecho, voy a dar una información breve, aunque tenía planeado, alguien que sabe de esto se va a sentir un poco triste. Tenía planeado dar un tema profético, lo considero muy interesante, pero voy a dar algunas cosas así rapidito. Pero viendo la necesidad, hermanos, que hay dentro del pueblo, yo creo que la mayoría de los pastores pueden estar de acuerdo con esto, de cómo por ejemplo, esto que se llamó pandemia, hermanos, yo personalmente no la vi otra como una preparación para lo que quieren hacer con toda la humanidad, hablando de lo que es el nuevo orden mundial, o el NOM, como se le conoce. Todo lo que está sucediendo, hermanos, son escenarios que están preparando para hacer el cambio a un nuevo sistema, a un nuevo orden mundial. Rusia acaba de iniciar el patrón oro y eso va a agarrar vuelo. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de las criptomonedas? ¿Saben de Bitcoin, de Ethereum y varios? Que ya muchos lo están usando, ¿verdad? Algunos han comprado un tipo de moneda electrónica. Y todo esto es una transición, hermano, a lo que conocemos como el nuevo orden mundial. La guerra inclusive ahorita está preparando el cambio hegemónico a nivel nación. Usted sabe que, bueno, por lo menos los que conocen algo de profecía, Estados Unidos, hermano, no aparece en la profecía en los últimos tiempos como superpotencia. Solamente 2, y todavía puedo meter a Irán aquí, pero está Rusia, está China y en parte es Irán. Bueno, es Israel, indudablemente, que es el principal, ¿verdad? Aquí, porque todas las naciones irán contra Jerusalén, según el capítulo 14 del libro de Zacarías. Y hay ocasiones en que mi esposa, y lo digo con respeto porque a veces me regañan, como a varios de nosotros los pastores, ¿verdad? Cuando comparto temas proféticos, me dice: ya no les hables de eso, los vas a asustar. Le digo, pues que saliera un buen provecho de si se asustan, con tal de que se preparen, porque nos preparemos.
Porque, hermanos, llega el momento en que nos acomodamos, entramos en un paradigma, en un círculo vicioso, ¿verdad? De la iglesia a la casa, hasta que Dios no nos jala las orejitas o nos llama la atención de una manera fuerte. Es cuando nos damos una sacudida, pero no es tiempo de dormir. La noche ha pasado, dice Pablo. Hay que levantarnos. El escritor Pablo a los Efesios dice: despiértate, tú que duermes. Y claro, esto no es general, porque gracias a Dios que siempre ha habido reliquias en la iglesia del Señor a nivel mundial, que están ahí en ayuno y en oración, mirando lo que está sucediendo, ¿verdad? Si son ministros, mejor, porque tenemos una grande responsabilidad como ministros, hermanos, de preparar a la iglesia para el encuentro con su Dios. Gloria a Dios. Y cada quien en su conocimiento o en su nivel de conocimiento, porque yo entiendo que todos tenemos diferentes niveles de capacidad en conocimiento, pero yo al menos considero que esa es una grande responsabilidad que tengo sobre estas 2 obras en las que Dios me ha puesto como pastor. Hace algunos meses se dio un comentario de que el Papa actual, conocido como Francisco, ¿verdad? Parece que está enfermo. Se dio el comentario, está enfermo de gravedad. La semana pasada vi algunas noticias, y no son noticias falsas como él los conoce por ahí. Parece que, no sé si en esta semana o la que viene, van a hacer un conclave, ¿verdad?, del Papa Francisco, donde cuando se hacen estos conclaves son para hacer 2 cosas: una, o para elegir al nuevo Papa, o 2, para hacer cambios en lo que son, ¿verdad?, la Constitución en la que ellos manejan. Entonces salieron a la luz 2 cosas. La primera, en este año se terminan en Abu Dhabi, para los que saben de esto, 3 templos que se están haciendo. En este año se terminan, algunos de ustedes saben esta información, y es un templo según nuevo sistema que se va a establecer para las 3 religiones principales del mundo, como lo es el judaísmo, el islam y el cristianismo, aunque ellos manejan la palabra cristianismo en relación al catolicismo. Nosotros sabemos que el verdadero cristianismo no es denominacional, porque no servimos a una denominación, debemos de servir al Señor, debemos de adorar al Señor. Y la otra, van a hablar de cambios que algunos de ustedes ya saben que se están dando dentro de esta organización. Van a hablar de agendas, ¿verdad?, como LGBTQ, ¿verdad?, la aceptación, que ahorita, por ejemplo, hay un escándalo fuerte en Disney, algunos de ustedes ya lo saben, ¿verdad?, porque el gobernador de Florida, ¿verdad?, está arremetiendo contra lo que se llama la TCQ, algunos de ustedes la saben, la teoría crítica de la raza, TCR, perdón. De cómo, hermanos, están adoctrinando a nuestros niños en las escuelas públicas, más que muchos no queremos abrir los ojos. De hecho, ya hay organizaciones, o lo que le llaman ellos ONGs, que están financiando, ¿verdad?, para que nuestros niños ya no tienen que pedirle permiso a los padres para cambiar de sexo, que la verdad, ya lo hemos dicho, hermanos, no importa cuántos cambios quirúrgicos o de operaciones se haga la persona, ¿verdad?, el ADN siempre le va a decir lo que ustedes. ¿Cierto? Pero ahorita, hermanos, se está metiendo, ¿verdad?, al kinder. Desde la edad de 3 años ya quieren, ¿verdad?, decirle a nuestros niños qué es lo que ellos quieren hacer, deben de hacer. Y Florida, hermanos, y Texas, que ustedes saben, ya no voy a hablar de política, pero yo los miro como personas que están despiertas en relación al cambio, que viene tremendo cambio, hermanos. Acuérdense que yo les he dicho a los hermanos, alguien me ha preguntado: oiga, hermano, ya llegamos a los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Y digo, ¿de cuándo que nos pasamos? Porque no estamos hablando ahora de 2 ciudades, estamos hablando a nivel mundial. Y a su nombre, más que mucho, lamentablemente, ¿verdad?, no estamos viendo este punto. Hermanos, ánimo. El tercer templo, ¿verdad?, parece que va a entrar en acción ya poco. Ahorita, de hecho, la semana pasada hubo una revuelta se conoce como el Monte del Templo, porque precisamente ya se está peleando el asunto, ¿verdad?, de quitar la mezquita de ahí y establecer el tercer templo. Hay 2 posiciones, parece que ese no es el lugar exacto. Yo he estado ahí, de hecho, yo estaba en el Muro de los Lamentos y he entrado a la mezquita de Omar, o el Domo de la Roca,
y cuando usted entra, en la parte de abajo hay un círculo donde está lo que según se dice es la piedra donde iba a sacrificar Abraham a Isaac, y entonces se considera que ese es el lugar sagrado. Bueno, no me voy a meter ahorita en eso. Hace poco le dije a los hermanos de Lobo y de Fiona, que ya saben, decía, ¿se va a construir o no se va a construir el tercer templo? Y si se va a construir, ¿por qué se puede creer que va a ser permisible eso? Y si no, ¿por qué no? Y le di el tema, y yo personalmente, hermanos, creo que como cristianos no aprobamos la construcción del tercer templo. ¿Por qué? Porque si nosotros estuviéramos de acuerdo con ellos, entonces estaríamos haciendo vano el sacrificio de Jesucristo. Pero por otro lado, decía, es probable que sí se construya, porque no se les olvide, hermanos, que a lo suyo vino, más los suyos. Y con el respeto al hermano Martínez, que ahorita hablaba del pueblo de Israel, que es cierto, ellos son el pueblo, la verdad es que cuando el texto dice, más los suyos, no se está refiriendo al pueblo de Israel en general, sino se está refiriendo al círculo religioso que manejaba el templo en esos tiempos, que la mayoría eran de los saduceos. Es una historia muy larga también de eso, porque ellos tenían el control del templo. Porque si ustedes miran las escrituras, hermanos, a Jesús lo seguía mucha gente del pueblo de Israel. Alimentaba 5,000 a 4,000. La gente, hermanos, iba y lo buscaba, unos por buenas intenciones y otros por malas intenciones, pero la verdad es que, hermanos, el pueblo de Israel, Jesús les mostró las credenciales de que Él era el Mesías, y mucha gente lo seguía. ¿Quiénes no lo seguían? La curia religiosa, aunque había un que otro por ahí, ¿verdad? Y le dijo a aquel hombre cuando llegó a Jesús de noche, le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no es Dios con él. Y es que dentro del grupo de los fariseos, hermanos, que había 7 líneas de fariseísmo. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo esto, he estudiado un poco de eso, pero Jesús era de la línea de los fariseos. Ya su nombre. No era fariseo en sí. ¿Por qué digo de la línea? Porque Jesús creía en la resurrección, y Jesús creía en ángel y otras cosas interesantes que pudiéramos tocar. Ahora, déjeme, le voy a explicar por qué decidí cambiar de tema. ¿Quién puede negar que estamos muy cerca de la venida de Jesús? Bueno, solamente los que ignoran la Biblia y los que quieren voluntariamente ignorar lo que está sucediendo. Pero quienes no solamente queremos que esto suceda, sino que estamos haciendo una preparación, hoy más que nunca debe de preocuparnos cómo nos encontramos delante del Señor y a su nombre. Gloria. Cosa que también lamentablemente el enemigo, hermanos, está engañando, como dice primera, ¿qué es? 2 Corintios 4:4, los cuales el Dios de este siglo, ¿qué dice, hermano? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezcan al nombre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Y cuando nosotros utilizamos la palabra incrédulo, normalmente tendemos a dirigirnos a los inconversos. No, hermanos, no, también está hablando de la iglesia. Lamentablemente viene mucha incredulidad dentro del mismo cristianismo. Aleluya. Como Jesús lo dijo en el capítulo 18 del libro de Lucas, cuando habla de la parábola de la viuda y el juez injusto, en el verso 8, Jesús hizo una declaración diciendo, pero cuando el Hijo del Hombre viniere. Hermanos, no es que Jesús no sabía, es que realmente va a haber mucha escasez de fe en estos tiempos. Aleluya, Él vive. Por eso les tocamos a Dios. Dijo, ahora el justo. Por la fe. Y esa palabra vivirá tiene que ver con un estilo de vida. Hay quienes tienen fe o tenemos fe en diferentes niveles, pero hay quienes han hecho, no me voy a meter ahí para no ser presuncioso, pero han hecho, ¿verdad?, de la fe un estilo de vida en ellos. Aleluya. Se mueven por fe y es lo mejor que le puede suceder a uno. Gloria a Dios. Ahora, 2 Corintios, le dije, ¿verdad? 5, en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿quedamos de acuerdo de que van a despertar a sus vecinos? Muy bien, a ver, denle una chequeadita a su vecino, a ver cómo está. ¿Sí están despiertos? Muy bien. Gloria a Dios. Voy al verso... Gloria a Dios. Verso 10.
De hecho, acabo de dar una enseñanza, ¿verdad? Acabamos de hablar sobre el juicio final. Acabo de dar una enseñanza sobre la Tercera y la Cuarta Guerra Mundial, porque cuando empezó este asunto de la guerra de Ucrania, hay muchos pastores hablando de la guerra de Gog y Magog, y esa no es la Tercera Guerra Mundial. De hecho, el nombre para la Tercera Guerra Mundial es la guerra del gran Dios Todopoderoso. Ni siquiera Armagedón, porque Armagedón es un lugar geográfico que está en Israel. De hecho, ese lugar tiene algunos nombres en la Biblia como Megiddo, el Valle de la Decisión, Josafat, algunos términos. Y la gente, hermanos, que no está informada con la Biblia, se la cree toda. Cuando la Cuarta Guerra Mundial o la guerra de Gog y Magog, que es la cuarta, que es después de los 1000 años de paz, donde ya Dios no pelea, simplemente hace descender fuego del cielo y hay un mundo cruel. Entonces es importante, hermano, que usted esté al tanto de lo que esté pasando para que no sea confundido. Ahora, en el verso 10 nada más, léalo conmigo, dice: porque es menester que todos nosotros parezcamos o comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ocupe su lugar en el nombre de Dios. Ahorita que el hermano José Luis hablaba un poquito de ese tema, es uno de mis textos preferidos de 2 Timoteo 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Acabo apenas el jueves de hablar a los hermanos sobre, pues hablando de una serie de temas sobre lo que es el sello del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, porque en la llenura es donde el Señor entrega dones. Y yo les decía a los hermanos, no voy a dar toda la explicación, simplemente que el sello, hermanos, no es la llenura del Espíritu Santo. Pablo en los Efesios dice, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados. Y la palabra sello en la Biblia tiene algunas implicaciones como marca también, por ejemplo. ¿Saben ustedes que el sello de Dios es una marca que va a identificar, que es el capítulo 9 del libro de Apocalipsis? Habla de aquella plaga que se le dice que no haga daño a la hierba verde ni a los árboles, sino solamente a los que no tienen que la marca o el sello de Dios en sus frentes. De hecho, si ustedes han considerado el capítulo 12 del libro de Éxodo, cuando se establece lo que en el pueblo de Israel se conoce como la Pascua. Por cierto, alguien me preguntó el otro día, y yo sé que lo hace con buenas intenciones, pero dice: oye, hermano, y nosotros debemos celebrar la Pascua. Le digo: cálmese. Hermanos, nuestra Pascua, que es Cristo, fue ya sacrificada. Y hoy en día la gente, yo no sé ustedes, hermanos, ¿verdad? Yo sé que todos venimos de la línea de la iglesia popular, pero la gente cuando oye la palabra pues Pascua, como que piensa en lentejas, chacales, capiletadas, y se pierde la razón de lo que en la Biblia era la Pascua. Realmente la Pascua, aunque los alimentos eran necesarios, hermanos, era un recordatorio. Y de hecho Dios le dijo al pueblo de Israel: y esto lo vas a practicar cada año, y le vas a explicar a tus hijos por qué estás haciendo esto. Y entonces el punto ahí no es la comida, el punto es de dónde el Señor nos sacó. Es su nombre. Así es que, bueno, hay tantas cosas que quisiera hablar, pero hay dos palabras que quiero manejar, y este tema lo toqué en Lodo. A mí se me hizo muy interesante porque a veces hay palabras que no las consideramos, a lo mejor no es por mala intención, sino porque simplemente no sabíamos eso, pero cuando investigamos el significado de las palabras y lo cargamos sobre todo con la palabra de Dios, hermanos, porque la palabra de Dios es la noticia de Dios. La palabra de Dios es el heraldo que continuamente nos dice lo pasado, lo presente y lo futuro. Entonces, cuando nosotros nos conectamos con la noticia de Dios, que en este caso es el tema que les quiero comentar, nos damos cuenta, hermanos, cómo hemos vivido, aún como cristianos, muchos de nosotros, una vida algo descuidada. Que cuando nos damos cuenta de la importancia de ciertas cosas, decimos: caray, yo no sabía esto.
Y Dios, ya lo hemos dicho, aún puede perdonarnos porque Él pasa los tiempos de nuestra ignorancia, según el capítulo 17 del libro de los Hechos. Pero cuando ya lo sabemos, tenemos una responsabilidad en nosotros, al grado que la Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por ejemplo, ¿cuántos saben de la palabra casualidad? Una breve explicación, alguien que diga sobre la palabra casualidad. Un significado sencillo. Parcialmente. Se lo voy a leer aquí en el diccionario de la Real Academia que traigo en mi Biblia, en mi celular. Una definición nada más para no meterme mucho a fondo en esto. Dice que la casualidad, la palabra casualidad, uno de sus significados es causa desconocida de un hecho o suceso improvisto que no se debe a una necesidad natural ni a la intervención intencional de un atributo o una casualidad. O sea, ¿qué es una casualidad? Bueno, no termino diciendo casualidad, pero casualidad, el éxito de la obra. Muy bien. ¿Qué es una casualidad, hermanos? ¿Cuántas hermanas se han topado en la tienda, verdad, sin haber hecho planes? Es más, es probable que hasta algunas de ustedes la hayan tenido en mente. O a lo mejor, como alguien me comentó hace rato, también estás platicando de los hermanos y que se asoman. Una casualidad, o la casualidad es algo que sucede improvisadamente. Precisamente una palabra muy interesante también, algo que no se había planeado. Que de hecho, aunque somos cristianos y sabemos que en ciertas áreas puede haber ciertas casualidades, la verdad, hermanos, y voy a decirlo de esta manera, en Dios, hermanos, no existen las casualidades. Y a su nombre. Dios lo tiene todo perfectamente planeado. ¿Verdad que ustedes no están aquí por casualidad? Le voy a decir dos razones. La primera, usted hizo planes y algunos se les cumplieron, otros probablemente, como decía el hermano ahorita, ya mero no venía y el hermano entendió por qué. Pero no solamente eso, hermanos. ¿Sabían ustedes que en la presciencia de Dios, y entiendas esta palabra, la diferencia entre la palabra presencia y la palabra presciencia, Dios ya había visto lo que hoy estamos nosotros haciendo aquí? Dios ya sabía quiénes íbamos a estar, quiénes nos íbamos a estar. De hecho, es probable que aquí haya personas que no son convertidas y que quizás hasta dijeron, voy a ir porque ya el hermano ya me tiene cansado, ya me cayó gordo, no es para quitármelo. No, usted no está aquí por casualidad, amigo o amiga que lo necesita. Dios tenía este día establecido para que en su plan divino usted oyera la palabra de Dios. Y a su nombre. Es más, le voy a citar un pasaje, algunos de ustedes lo conocen. El capítulo 1 del libro de Job, cuando ya Job pasó por toda la situación que pasó, bueno, todavía en el 2 faltaba lo peor, pero cuando termina el capítulo 1 del libro de Job, hermanos, dice la Biblia que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué es lo que quiso decir Job? Que Dios tiene un propósito en todas las cosas, y que aun cuando nos parezca una casualidad de algo que está sucediendo, no es casualidad, hermanos. Dios te quiere dar un mensaje. Dios quiere ayudarte a abrir los ojos y que te des cuenta, y voy a decirlo de esta manera, no es tan mal, pero esto nos queda a todos, que el estilo de vida que como cristianos hemos estado llevando realmente no es el estilo de vida que Dios está pidiendo de nosotros. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Cambios. Y a su nombre. Acuérdense de las 10 vírgenes, hermanos. 5 prudentes y 5 fatuas o insensatas. Las 10 iban a la iglesia, ¿verdad que sí? Las 10 tenían lámparas. Las 10 las llenaron, pero solamente 5 de ellas prepararon aceite extra. Y ese cambio que ellas hicieron, hermanos, les valió en el momento en que dice la Biblia que a la medianoche se oyó un clamor, he aquí el esposo, salir a recibirle. Entonces se levantaron todas aquellas vírgenes
y empezaron a aderezar sus lámparas. Pero dice la Biblia, hermanos, que cuando las imprudentes vieron que no tenían aceite, le pidieron a las prudentes y le dijeron: dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. No, porque no nos falte a nosotras ni a vosotras. Vayan primero antes a los que los venden y comprar para vosotras mismas. Bueno, ahí venimos, y se fueron. Y cuando regresaron, hermanos, el esposo ya había venido y se había llevado solamente a 5. Y entraron a las bodas, y cuando aquí ya vinieron, tocaron la puerta y dijeron: Señor, ábrenos. Y la respuesta fue sencilla: no las conozco. Y perdón, yo soy una palabra muy mexicana. Chis, ¿cómo que no nos conoces? Pues íbamos a la iglesia, a lo mejor era el líder de alabanza, probablemente hasta pastores están ahí en ese grupo. ¿Cómo que no nos conoces? Y es que la palabra conocer ahí, que fue la palabra que el hermano José Luis Martínez utilizó en 2 de Timoteo, hay una diferencia entre la palabra epignosis o conocimiento, que tiene que ver con la capacidad de saber ciertas cosas, que Dios nos conoce tal y cual somos, y hay otra palabra que tiene que ver ya no con conocimiento o capacidad de conocimiento, sino con relación o con intimidad. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y aunque no digan, hermano, Dios nos conoce. Amén. Y a su nombre. Gloria. Ahora, déjenme les marco la diferencia. No me estoy refiriendo a que Dios sabe que se llama Alex Mendoza, que está casado con la hermana Karen, bueno, ya Mendoza, que tienen 2 niños que viven en tal... No, hermano, no. Se está refiriendo a qué tipo de relación el hermano Alex, donde nosotros no lo vemos, donde nosotros no podemos ver sus acciones. Dios realmente, y perdone que lo tome por ejemplo, Dios realmente sabe qué tipo de relación Él lleva con Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Porque aquí todos nos vemos bien bonitos. Y a su nombre, guapos. Muy amados, decía el hermano ahorita. Ahora dice, muy amados, ahora somos llamados que hijos. Y aún no se manifiesta. Y cuando oímos esos pasajes, ¿cómo nos emocionamos, hermano? ¿Y qué tal si te quedas chiflando en la loma? Porque Mateo 24 dice, hermanos, que 2 estarán en el campo que 1, pero el otro, ¿quién va a ser ese? ¿Cuántos se quieren quedar aquí? ¿Cuántos quieren ser buenas personas? Y ¿sabes qué, Dios mío? Esa corona que tienes para mí, se la voy a regalar a mi vecino. ¿Cuántos quieren regalar su corona en esta tarde? Al contrario, estamos peleando por esa corona. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y a su nombre. Entonces, ¿qué es casualidad, hermanos? Es una causa desconocida de un hecho o suceso que no se espera, improviso. ¿Sí saben que esa palabra está en el diccionario? ¿Sí? ¿Cuántos sabían que también esta palabra está en el diccionario? Y si no la había oído, por favor levante su mano. No se sienta mal, no lo vamos a juzgar, pero en base a esto es que cuando nosotros ignoramos ciertas palabras o sus definiciones, a veces así ignoramos ciertos acontecimientos bíblicos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes sabían que en el diccionario también está la palabra causalidad? No casualidad, causalidad. ¿Cuántos sabían que estaba en el diccionario? Muy pocos. Mientras que la palabra casualidad significa un acontecimiento o un suceso inesperado, la palabra causalidad significa una relación que existe entre causa y efecto. Y ahorita le digo otras. También dice que es origen o principio de una cosa, ¿verdad? Que tiene una causa y un principio. Por ejemplo, ustedes han oído hablar del efecto de la ley causa y efecto, ¿verdad que sí? Ok. Se lo voy a llevar a la Biblia, por ejemplo, y sencillo, y es más, es una ley. Gálatas capítulo 6, creo que es el verso 7 por ahí, donde dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare,
eso también va a cegar o va a levantar. Entonces, ¿qué es? Mientras que la casualidad es un acontecimiento inesperado, la causalidad es el fin o es la suma de algo que nosotros ya sea lo pensamos, lo preparamos y lo llevamos a la acción. Y hace un nombre. Muy bien. Casualidad, algo que usted no esperaba. Causalidad, algo que usted va a recibir por algo que usted, ya sea que usted lo pensó o lo preparó. O sea, recuerdo inclusive que Eclesiastés dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre y a su nombre. Gloria. Alguien puede decir aquí: oye, hermanos, me paro para dar testimonio, ya tengo 20 años sirviendo al Señor y todo esto fue una casualidad. Yo no sé ni por qué soy cristiano. Es más, me acuerdo que un día me topé con cierta persona, pero yo ni la conocía. ¡Qué casualidad! No es casualidad, es causalidad. Ahora, les voy a explicar algo rapidito. En la Biblia hay pasajes que ustedes inclusive conocen, que no solamente no es una casualidad lo que usted conoce en los pasajes que lo voy a mencionar, sino que usted puede ver, hermanos, el propósito de Dios en esos acontecimientos. Por ejemplo, tenemos un tema grabado que le pusimos: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y en ese tema yo les comentaba a los hermanos de decisiones que Dios toma, que en el momento en que Dios nos dice ciertas cosas que hagamos, de hecho no hace mucho les sacaba esos ejemplos otra vez, muchas de las veces no entendemos ciertas cosas. Por ejemplo, ¿se acuerdan, hermanos, que por cierto hace poco también les hablaba de cómo los cristianos también pasan por estas ¿cómo se llama? Depresión? Que aunque es un espíritu que atormenta a la persona, lamentablemente a veces nosotros abrimos puertas y el enemigo nos ataca y a veces nos mete a algunos en cierto grado de depresión. Pero, por ejemplo, hablemos de un hombre, hermanos, que se sintió en la gloria cuando, después de que los Baales no reciben respuesta de su Dios, ¿verdad? Entonces ahora este hombre dice: acérquense a mí todos, les dijo, ¿verdad? Y claro, no estaba de presuncioso, iba a mostrar que Dios realmente estaba con él, ¿verdad? Y entonces él ora y le dice: Señor, respóndeme y respóndeme con fuego para que tu pueblo conozca que tú eres Dios. Y Dios le responde, hermanos, con fuego, y todo el pueblo grita: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Sí. Pero se va a acabar el tiempo y no, el texto le dio una verdad. Perdón. Se va a acabar el tiempo y le dio el texto de 5 días. Sí, precisamente necesito explicar esto porque la causalidad la casualidad es lo que no esperamos, la causalidad es el fin de lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, déjeme adelanto para que el hermano más o menos vea el punto. Si el texto dice: porque es menester que todos nosotros estemos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según qué. Exactamente. Usted no va a recibir ni más ni menos que el pago de lo que usted hizo en su vida. ¿Qué hace un hombre? Gloria. Eso es causalidad, es la ley de causa y efecto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué comento esto? Porque vamos a hablar del cristianismo solamente. Hoy en día, usted sabe, se ha distorsionado la doctrina. Y hay hermanos inclusive hay hermanos o hermanas que han salido de cierto movimiento y ya no practican ciertas cosas, voy a decirlo, no le hace, como asunto de santidad, como asunto de guardar ciertas cosas en la palabra de Dios. Y entonces, ya Dios ya nos reveló, ya somos libres. La pregunta es: ¿libre de qué? Porque cuando conoces la verdad, eres libre, pero del pecado. Pero cuando te alejas de la verdad, no puedes ser libre del pecado, vuelves al pecado. Entonces todo lo que tú haces, y ahora ya en el cristianismo, va a tener un efecto a plazo corto o a plazo largo, aunque en este caso cuando Pablo está hablando de Corintios, está hablando ahora sea bueno o sea malo. Bueno, déjenme terminar de explicarles el caso de Elías, por ejemplo.
Entonces Elías, hermanos, mata a los 400 profetas de Baal y 450 de los bosques, y se enoja. ¿Usted ya sabe quién se enojó? Entonces ella hace una sí, exactamente, ese juramento. Elías oye de eso, se va Elías a la cueva. Dios le dice: ¿qué haces aquí? Usted ya sabe, dice: me persiguen para matarme, solamente yo he quedado. El Señor le dice: no, estás mal, tengo 7,000 hombres que me han doblado sus rodillas a Baal. Y entonces le dice: levántate y vete a Sarepta, ¿verdad? Y luego le dice a una ciudad donde está una viuda, ¿verdad? Y ahí yo te voy a decir, o yo te voy a sustentar. Lo ilógico aquí, hermanos, es que si Dios le dice a Elías que se vaya a cierto lugar donde lo va a alimentar, lo ilógico es que lo mande a la casa de una viuda, donde de hecho en ese momento ella simplemente tenía una poca de harina y un poco de aceite para hacer la comida y morirse, porque era todo lo que tenía. ¿Y qué sucede ahí, hermanos? Todo un año, usted conoce el pasaje, todo un año ella y Elías y su hijo comen. O sea, nosotros pensamos que Dios hace las cosas sin razón, hermanos, cuando Dios tenía un propósito específico. Dígame, hermano. Número 1, mostrarle a Elías la gloria de Dios. Y número 2, hermanos, darle de comer a esa mujer que se iba a morir ya de hambre por todo un año. Aleluya, vive. Otra, rapidito. El Señor le dice a Felipe: vete al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, ¿verdad? Y yo le dije a los hermanos otro día: bueno, Señor, si el camino es desierto, ¿para qué me estás mandando para allá? Sin embargo, el hombre no cuestionó, se fue para allá. Llega ahí, hermanos, yo pienso que no veía nada, hasta de repente se vio por allá una polvadera. ¿Y qué le dice el Espíritu de Dios a Felipe, hermanos? Y venía leyendo el profeta Isaías y le dice: ¿y entiendes lo que él es? ¿Y cómo voy a entender sin haber quién me lo explique? Había un propósito, hermanos, en una orden que Dios le da a Felipe, sin pensar este hombre que no, o sea, es desierto, ¿para qué me mandas? Bueno, Dios no hace nada sin propósito. O sea, ¿cuál es el punto aquí, hermanos? En Dios no existen las casualidades. Dios siempre va a tener un propósito. Dos, nada de lo que nosotros hagamos, hermanos, con buenas o con malas intenciones, o con buenos o con malos propósitos, se va a ir al hoyo como si nada existiera, como si no hubiera sucedido nada. Todo lo que nosotros hagamos, hermanos, va a tener una consecuencia, una reacción. Ahora, voy rapidito, ya que el hermano también me recordó esto. Si se va conmigo, por ejemplo, ahí a Gálatas, en el nombre de Jesús, capítulo 6 de Gálatas. Dice, bueno, ya se voy a leer el verso 7. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra, ¿para qué, hermanos? De la carne segará corrupción, mas el que siembra, ¿para dónde? Del Espíritu, ¿qué va a segar? Ustedes necesitarían una explicación muy profunda, hermanos, o traer a un teólogo para poder nosotros definir. Oigan, hermano, entonces, si yo, por ejemplo, en lugar de obedecer a Dios, ir a la iglesia en los tiempos de culto, me voy a otro lugar, ¿eso me puede perjudicar? ¿Necesitarían ustedes que se les explicara eso? ¿Verdad que no? Oigan, hermano, entonces, si por el contrario yo busco más a Dios, yo asisto a los cultos, leo más la palabra de Dios, ¿eso puede aumentar en mi vida mi relación con Dios? ¿Verdad que esto es la palabra lógica? No la puedo manejar aquí porque estamos hablando precisamente de casualidad y de causalidad. Pero noten lo siguiente, hermanos, y déjenme ver la palabra lógica, vamos a decir, hermanos, que faltan 8 años para que el Señor venga en su segunda venida. Vamos a decir que vino un profeta que sí era de Dios y que nos dijo: hermanos, faltan exactamente 8 años para que el Señor venga en su segunda venida.
y la iglesia tiene que estar lista. Mi pregunta es, ¿qué haría la iglesia en ese periodo de 8 años que ya está confirmado de que el Señor va a venir? ¿Qué haría o qué debe de hacer la iglesia? Orar. Prepararse mejor. Ayunar. Miren lo que está pasando, hermanos. Muchos cristianos ahora con este asunto de la pandemia, yo he oído muchos pastores decir, no, muchos hermanos se fueron y ya no regresaron. Ahorita oímos que muchos ya se fueron hasta físicamente. Bueno, si vencieron, gloria a Dios, ¿verdad? Pero hermanos, la iglesia está retrocediendo. Hay profecía negativa por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. Entonces, si por lógica, hermanos, entre más cerca está la venida del Señor, yo tengo que buscar o prepararme mejor y tengo que buscar mejor a Dios. ¿Qué está pasando con la relación de mucho cristiano? Que lejos de estarse llenando las congregaciones, pues es una simple expresión, porque no meramente una congregación abundante tiene que significar que es una iglesia de Dios. Pero hermanos, si la iglesia del Señor va a querer seguir con el Señor y sabe que hay requisitos que la Biblia enseña, como por ejemplo Él viene por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga y sin contaminación, entonces ¿qué debo de estar haciendo? Lavando mis vestidos. Dice la Biblia, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Amén, hermano. Y a su nombre. Gloria. Aquí vamos al punto. ¿Por qué, si tenemos la palabra de Dios más permanente, la palabra profética más permanente, la cual inclusive Pablo a Timoteo dice, hermanos, que la palabra de Dios es inspirada divinamente y útil para enseñar, para corregir, para instituir en justicia y para que el hombre de Dios sea enteramente guardado o preparado para toda buena obra? Porque si el tiempo está cerca y entre más debemos de estar leyendo y buscando más al Señor en este libro, ¿por qué estamos haciendo lo contrario muchos? Porque mucho cristiano ha dejado el tiempo de la oración, ha dejado el tiempo de la escritura de la palabra, la asistencia a los cultos, hermanos. Alguien pensará que uno es muy insistente. No, hermanos, se lo dije a los hermanos el otro día, no le estamos haciendo un favor a Dios si venimos o no venimos. Somos nosotros los que nos estamos beneficiando o los que nos estamos perjudicando. Aleluya, Él vive. Pablo dice a los Efesios, y con esto termino, en el capítulo 5, hermanos, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y amén, luego, hermano. como una advertencia dice, mirad pues cómo andéis avisadamente, amén, amén. no como necios, mas como sabios. Gloria a Dios. ¿Qué dice, hermanos? Administrando bien el tiempo, porque los días son. Y aquí es donde está pasando el tiempo mucho cristiano, hermanos. Ya su nombre. Gloria. Perdonen si lo redarguyo un poco, pero pasamos más tiempo aquí La verdad. que aquí. Gloria, amén, hermano. Gloria a Y Dios. por lógica, hermanos, ya no por revelación divina, por lógica, usted sabe que Jesús dijo que Él es que, hermanos, el camino, la verdad y la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por mí. amén, hermano. Nada de lo que nosotros hagamos, sea con propósito, sin propósito, se va a quedar sin pan. Pablo dijo, porque es que todos nosotros estemos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que, ¿qué, hermanos? Haya hecho a través del cuerpo, y luego termina diciendo 2 cuerpos, sea bueno o sea malo. Si usted está negando de las cosas de Dios y dice, al cabo no se están dando cuenta los hermanos, no importa que no nos demos cuenta los hermanos, Dios está anotando todas esas cosas según Malaquías capítulo 3. Sí, amén. Y a su nombre, hermano. Gloria. Gloria a Dios. ¿Por qué no se pone de pie y así entrego el lugar a nuestro hermano? A su hermano Javier. Ánimo, hermanos, adelante. Todos invitados, y alguien quiere informar.